Y dice así: porque yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Amén. El Señor me ha permitido llamar este mensaje que tengo para ustedes: en mis noches de duda, sales a mi encuentro. Y tal vez no éramos los únicos que estábamos en noches de duda, de incertidumbre. También lo estaba el salmista, el que adoraba en la casa del Señor todos los días de su vida, que amaba la presencia del Señor. Estaba en un momento de dolor. Aquí la vida de David se encontraba en duda, en desánimo, en desilusión, dolor, pérdidas, bueno, infinidad de cosas. Pero él mismo, me encanta cómo se dice, se está hablando a sí mismo. Está diciendo: yo estoy convencido de que la bondad del Señor se mostrará a lo largo de mi vida. A lo largo que estoy aquí en la tierra con los vivientes, podré ver todas las bendiciones del Señor. Y luego se dice, se anima a sí mismo. Yo no sé si se paraba un espejo y se decía: ten confianza en el Señor, ten valor. Y le decía: no te desanimes, vuelve a confiar en el Señor. Y para que me puedan entender y podamos entrar un poco más en lo que quiero enseñarles esta noche, les voy a dar varias historias de la Biblia. Y la siguiente historia está en Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Bueno, este hombre ya estaba bastante, venía no solo una noche de dudas, sino tenía, yo creo, miles de noches de dudas. Y ya se van a dar cuenta por qué este hombre estaba en miles de noches de dudas. Estaba el Señor Jesús pasándose por un pozo donde anteriormente las aguas se movían y solo una persona al día podía ser sanada. Y pasa esto. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en el pórtico. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años. Por eso les digo, sus noches de duda estaban siendo eternamente largas. 38 años con esta enfermedad, paralítico, sin poderse mover. Y dice: cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Pero este hombre ya había perdido la esperanza y le dice: es que no puedo. Y el Señor le está diciendo: ¿quieres ser sano? Y él: no, es que no puedo. Pero en medio de esa incertidumbre, y aunque él dudó, el Señor quiso venir a su encuentro en esos años de duda, en tantos días que había sufrido este hombre. Y le dice el Señor: ¿por qué no? El Señor luego le dice, el paralítico, le dice: porque no tengo a nadie quien me meta. Y cuando llego, ya otro ha llegado primero. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y se fue. Pero me impacta y quiero resaltar de esta historia que el Señor hizo ese milagro en un día de descanso. Aún cuando nosotros estamos en días de dolor, el Señor no descansa nunca. Este día era descanso para todos en esas ciudades. Pero el Señor quiso ayudarnos. En nuestras noches de duda, el Señor sale a nuestro encuentro. Amén. A mí me gusta contarles historias porque siento que
que es más chévere, que me entiendes más fácil. Y entonces imagínense que había un niño, estaba con sus cuadernos de dibujitos y estaba con sus colores, marcadores y estaba así todo tranquilo. Iban en un avión, al lado del avión señor, estaban todos cómodos, relajados, tranquilos, iban de viaje, entonces nada de preocupación, pero empieza a haber turbulencia. Y una turbulencia que duró muchísimo tiempo, a tal punto de que todos creyeron que iban a morir. Y empezaron a dudar y empezaron a decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a morir? Y el hombre que estaba al lado de ese niño lo miraba y el niño estaba tranquilo, coloreando, como si nada. Y todos así parados: ¿qué hacemos? Nos vamos a morir. Y el niño relajado. Cuando el Señor le dice: pero dime, ¿tú por qué estás tan relajado? ¿No te das cuenta que nos vamos a morir? Y el niño le dice: no, yo estoy tranquilo, porque el piloto es mi papá. Entonces eso quiero enseñarles en esta noche. Tranquilos, si tal vez el camino por el que van no saben cuál es el final, no saben cuál es su destino, no teman. El Señor ya tomó las riendas de su vida y en sus noches de duda, cada una de ellas, aunque ustedes crean que el Señor está descansando, el Señor sale al encuentro de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hay otra historia que está en 1 Samuel 7. Y esta historia se las voy a resumir para que me puedan entender. Aquí, primeramente, estamos hablando de Elí, el sacerdote. Estaban todos en el templo del Señor, estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, y habían desagradado tanto al Señor con sus pecados, con sus acciones, que vienen los filisteos contra ellos. Y ellos sabían que los filisteos los iban a derrotar porque habían perdido respeto por la presencia del Señor. Ya no estaban igual amando la presencia del Señor. Entonces se les ocurre una gran idea a Ofni y Finés, los hijos de Elí, el sacerdote en ese tiempo, y les dice: ya sé cómo podemos de pronto ganar esta guerra contra los filisteos. Vamos a llevar el arca y así el Señor nos va a defender. Pues, ¿qué creen? El Señor no los defendió. Y los filisteos se llevaron el arca y con el arca asesinaron a Ofni y Finés. Luego esta arca empezó a vivir entre los filisteos y empezaron a tener tremendos problemas. Vinieron tumores sobre ellos, vinieron ratas sobre ellos, porque no amaban la presencia del Señor y no habían tenido el respeto. Eran los filisteos los que nunca habían conocido del Señor. Entonces el Señor empieza a enviar todos estos castigos por celo por su presencia, por celo por el arca de Dios. Entonces luego el Señor envía todos estos castigos y por medio de estos castigos hace que ellos vuelvan en su corazón y deseen llevar el arca nuevamente a los israelitas. Dicen: no nos aguantamos más esta arca en medio de nosotros, ha estado haciendo males en medio de nosotros, así que vamos a llevarla donde antes estaba. Entonces luego traen unas vacas, les ponen el yugo, les ponen una carretilla y ponen ahí encima el arca, y estas vacas son las que llevan el arca nuevamente a Israel. Esta arca queda en la casa de Abinadab y queda a cargo de su hijo Eleazar, por el cual oran por él para que él cuide la presencia de Dios, el arca de Dios, ahora nuevamente. Ya entrando en contexto de todo lo que les expliqué, aún estaban en guerra con los filisteos por todo lo que les había pasado. Los filisteos dijeron: no nos vamos a quedar tranquilos, todo lo que nos ha pasado debemos vengarnos. Luego van contra los filisteos, contra los israelitas nuevamente a pelear, pero esta vez la historia es diferente porque estaba Samuel, el profeta de Dios. Ya era adulto, ya era grande y estaba dirigiendo este pueblo. Y pasa esto. 1 Samuel 7:9. Entonces Samuel tomó un cordero y le ofreció al Señor como ofrenda quemada entera.
Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda y quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo. En las noches de duda, el Señor sale a nuestro encuentro. El Señor salió con voz de trueno para defender a sus hijos. Los hombres de Israel, el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Victoria. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta el lugar de abajo Belcar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande, la colocó entre las ciudades de Mizpa y Jenasa, la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. El Señor destruyó completamente sus enemigos. Nunca más volvieron a molestarlos. Nunca más volvieron a invadir Israel. Nunca más volvieron a entrar en esta tierra. Y el Señor luchó con poderosa voz de trueno sobre ellos. Así obtuvieron la victoria. Y así va a ser el Señor contigo. En tus noches de duda, el Señor sale a tu encuentro. Amén. Ahora otra historia. Ya los tengo cansados. Les voy a hablar solo de historias de la palabra hoy, porque quiero que esta enseñanza profunda en sus corazones, y que mejor que hablar de la palabra del Señor. Bueno, con Job no entendía lo que estaba viviendo, no sabía cómo salir de su situación, cómo salir de sus problemas, y en medio de su dolor empieza a quejarse. No contra el Señor, pero sí contra su propia vida, deseando no existir, deseando morir, deseando que mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Y era normal porque es un hombre, y los humanos tendemos a, cuando estamos con tantos problemas, con tanto dolor, a quejarnos, y es normal que haya entrado en enojo. Y lo que más me impacta es que en Job, en el 42 más o menos, antes de que se acabe el libro, el capítulo final, no sino el anterior, el Señor le muestra dos monstruos. Y quiero que prestemos mucha atención, porque siento que a través de esto el Señor va a traer liberación. Y en esto, el Señor, ¿por qué mostró estos monstruos? Para mostrar su poder y su grandeza. Pero ¿cuáles eran estos monstruos? Habían dos. El primero era Behemoth, que significa una bestia. Este es el plural, donde esta bestia era fuerte, nada le intimidaba, nada podía hacer que se volviera pequeña. Aparentemente era muy poderosa. La segunda bestia es Leviatán, que este es un monstruo marino. Esa es su mitología en ese tiempo. Y que dice la palabra que cuando hablaba, fuego salía de su boca. Y el Señor le dice: pon la mano sobre el Leviatán, porque tú no puedes. Luego el Señor le dice: porque tú no puedes contra ellos. Y luego el Señor hace referencia de que estos monstruos eran como esos problemas que a veces nosotros vivimos. Los vemos grandes, los vemos intimidantes, los vemos que son más fuertes que nosotros, los vemos que no vamos a poder vencer. Con sus palabras nos intimidan, como dice acá, salen fuego de su boca y creemos que no vamos a poder vencer. Pero en Job 40:14 nos dice:
el que lo hizo, puede hacer que su espada se acerque a él. Qué tremendo lo que ocurre en este versículo, en la parte B. Job 14, 40-14. Aquí está diciendo el Señor, el que lo hizo, el Señor va a poder con su espada poder vencerlo. Y eso es lo que va a pasar esta noche. Hay uno que puede derrotarlo. Hay uno que puede derrotar todos nuestros problemas. Hay uno que puede derrotar todas nuestras situaciones. Y es el mismo Señor. Cuando Job entendió que el único que podía tener el poder para vencer sus problemas era el Señor, ese día el Señor lo bendijo al doble y quitó todos sus problemas. Amén. Emocionense conmigo. Imagínense lo que pasa. El Señor le da una visión, dos monstruos, y el Señor le dice: tú no puedes hacerlo, pero yo fui el que los creé. Con mi misma espada puedo derrotarlos. Cuando Job entiende esto, ¡wow!, se le explota la cabeza. No, pero puede entender el poderío del Señor, la grandeza del Señor, que dice: en ese momento todos mis enemigos se destruyen, porque es el mismo Dios todopoderoso que puede vencerlos. Es por eso que Job en capítulo 42 del 2 al 3 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Pero ese día lo comprendió, porque supo que el único que derrotaba sus problemas era el Señor. Amén. En nuestras noches de duda, Dios sale en nuestro encuentro. Y ya para terminar, este fue el pasaje principal de donde supe que el Señor quería hablarme para darles este mensaje a ustedes. Primera de Samuel 9. Aquí estaba Quis, que es el papá de Saúl. Saúl aún no era rey. Y Quis le dice: por favor, hijo, se nos acaban de perder unos bueyes, necesito que vayas a buscarlos. Y él muy obedientemente va por todas las ciudades buscando estas burras o bueyes, que en otras versiones dice, pero no las encontraba. Y ahora estaba preocupado, ya se había hecho de noche, y le dice a su siervo, el que estaba con ellos, y su papá, le dice: no, es mejor que nos vayamos, porque nuestro papá se va a preocupar por nosotros ya esta tarde, y sé que, a diferencia de unas burras, a mi propia vida, mi papá le va a importar más mi vida. Entonces ya no importan esas burras, mejor vamos a la casa a encontrarnos nuevamente con mi papá. Pero entonces se dan cuenta que en esta ciudad donde estaba Samuel, el profeta de Dios. Les estoy hablando mucho de Samuel. Últimamente les he hablado mucho de Samuel. Ayer en la reunión también. Pero está muy tremendo. El primero de Samuel ha impactado mucho en mi corazón. Entonces nos dice en el 1 Samuel 9:3: como aquí se le perdieron unas burras, le dijo a Saúl: ve a buscar las burras, vete para que me ayudes a buscarlas. Pero no las encontraron. Luego en el versículo 6: pero su ayudante le contestó: en este pueblo hay un hombre que sirve a Dios, toda la gente lo respeta mucho. Luego subieron una montaña, se encontraron a unas muchachas. Las muchachas les dijo: sí, por aquí vive el vidente, allá está su casa, están haciendo un sacrificio, aprovechen que está ahí antes de que se vaya. Entonces ellos suben, lo encuentran, estaba justamente haciendo un sacrificio. Luego, y lo que me impacta en esta historia y lo que quiero profundizarles, es que Samuel tenía un pensamiento: buscar las burras, buscar los bueyes. Pero el Señor tenía otro pensamiento. Y mientras él estaba pensando en las cosas físicas, el Señor ya estaba preparando algo eterno para él.
¿Y qué era eso? Se iba a encontrar con Samuel porque en la noche en la que Samuel estaba invocando al Señor, el Señor le habló y le dijo: va a venir un joven a buscarte. Ese es el nuevo rey que tú vas a poner. Y entonces cuando lo ve Samuel desde lejos dijo: la visión que me mostró el Señor anoche es cierta. Mientras él estaba mirando las cosas terrenales, y eso es lo que quiero que entiendan, mientras él estaba buscando estas bueyes, mientras tenía su mente en las cosas físicas, en lo que habían perdido, en las bueyes, en el dinero que habían perdido, en lo que habían pasado, en la pérdida de su familia, el Señor estaba pensando en algo mayor y estaba a punto de coronarlo. Iba a ser rey de todo Israel, y esto es lo que va a hacer el Señor contigo. En tus noches de duda, cuando no lo entiendes, cuando no sabes qué es lo que va a pasar, cuando estás en medio de dos caminos, cuando ves desesperación tras otra desesperación, más dolor, donde viene una aflicción tras otra, ahí está el Señor saliendo a tu encuentro. Amén. Mientras te enfocas en las cosas físicas, el Señor ya está planeando coronarte como rey. Amén. Así que eso es lo que quería decirles. Luego prepara un banquete. Me gustaría que pudieran leerlo en sus casas. Es muy tremendo. Luego Samuel prepara un banquete. Hay una carne tremenda, pollo, no me acuerdo qué era, lo leí esta mañana. Bueno, una de esas carnes, y el Señor le prepara tremendo banquete para Saúl. Se sienta junto a Samuel, es coronado. Luego Samuel le dice a su siervo: ya te puedes ir a tu casa, ya encontraron los bueyes. También el Señor se ocupó no solo de coronarlo y ponerlo en lugares de honor, sino que también en el problema, solucionó su problema. En sus noches de duda, el Señor sale a su encuentro. Luego el siervo se va y le dice: bueno, está bien, te voy a dejar con Saúl. Que se quedó Saúl y Samuel en la casa. Al siguiente día, Samuel derrama aceite sobre su cabeza y es ungido. Sube de lugares de tristeza, de dolor, de un día para otro a lugares de honor. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que venga sobre nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, que nos permita ver lo espiritual antes de ver lo que vemos con nuestros ojos físicos, que abra nuestros ojos espirituales para ver lo que tiene preparado. Espíritu de Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sé que algo tremendo quieres hacer a través de esta palabra, Señor. Tú sales a nuestro encuentro, aunque no lo pensemos, aunque pensemos que tú estás trabajando, que tú estás en tus asuntos, tú estás pendiente de nosotros, tú suples cada necesidad. Y el Señor te dice: te estoy guiando hacia tu destino, no te dejaré hasta ver en ti, en tu familia, en todos los aspectos de tu vida, todo lo que prometí, en tu ministerio, en tu salud, en tus propósitos personales. El Señor
nuestras noches de duda, tú, Señor, sabes